Concavidades y puntos de inflexión. Me dice, las gráficas de muchas funciones se flexionan, es decir, se doblan. La flexión de una curva se conoce como concavidad, la cual puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si ustedes observan acá, tengo que esta es la gráfica de una función que es cóncava hacia arriba. Y esta es la gráfica de una función que es cóncava hacia abajo. Aquí vamos a referirnos como cóncava hacia arriba cuando mi gráfica abre hacia arriba y cóncava hacia abajo cuando mi gráfica abre hacia abajo. Ajá. Aquí fíjense. Entonces aquí donde está abriendo está hacia abajo y donde está abriendo acá está hacia arriba. Entonces se observa que la función g tiene por gráfica la recta que pasa por los puntos x1, f de x1 y x2, f de x2. Por lo que g de x es igual a f de x1, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Entonces, ustedes se fijan, es como si yo tuviera aquí g de x menos f de x1 igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Esta es la recta que pasa por los puntos estos y que tiene como pendiente este de acá. ¿Se acuerdan? Era y menos y1, y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Pero aquí, pues y va a ser mi g, esta recta que está aquí, y pasa por estos puntos. Entonces, ¿qué ecuación tiene? Nada más me fijo en los dos puntos por donde pasa y ya lo obtengo. Entonces aquí nada más el g de x se queda solito y voy a pasar f de x1 de aquel lado. ¿Qué más? La gráfica de f es cóncava hacia arriba en x2, x1, x2 en el intervalo si f de x es mayor que g de x, o menor. Entonces vean la gráfica. Los valores de f de x están por debajo de los valores de g de x. Los valores de g de x es la recta. Entonces, los valores de f quedan por debajo en el intervalo x1, x2. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es cóncava hacia arriba. Entonces, fíjense, me fijo en la recta y tengo que los valores de f quedan por debajo de esa recta. Entonces quiere decir que abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba. Y caso análogo, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en x1, x2 en el intervalo. Si f de x, ¿cuál es el caso contrario? Son mayores que g de x para todo x en el intervalo, ¿verdad? Entonces vean aquí, tengo mi recta y aquí es el caso contrario, porque los valores de f van a quedar por arriba de los valores de g. ¿Eso qué significa? Que la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Ok. Entonces vamos a precisar esto de esta forma. La gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo AB que para cualesquiera puntos disjuntos x1, x2, es decir, no son iguales, en el intervalo AB se cumple que f de x es menor que todo esto. Entonces, ¿se acuerdan que esta era g de x? No, pues simplemente estoy sustituyendo quién es g de x. Esta de acá es tiene esta ecuación. Para todo x en x1, x2. Y en el caso contrario, la gráfica de una función f es cóncava hacia abajo en un intervalo a, b, si para cualesquiera puntos disjuntos en a, b se cumple que f de x es mayor que mi g de x, que es esto. ¿Ok? Bueno, entonces, así como cuando encontrábamos los máximos y mínimos, en el caso de este que es la concavidad, también hay un criterio que nos da la concavidad.
Este criterio establece las condiciones para decidir sobre la concavidad de la gráfica de una función. Supongamos que f2' existe para todo x en el intervalo, y si yo tengo que f' de x es mayor que 0 para todo x en el intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. En el caso contrario que f' sea menor que 0 para todo x en a, b, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Es decir, esto ya me da un criterio para ver cuándo ocurre esto. Tenemos un intervalo a, b. Y me dice que la doble derivada mayor que 0 para todo x en este intervalo, entonces ya me está diciendo que ocurre esto. Es cóncava hacia arriba. Con el simple hecho de que la doble derivada sea mayor que 0. Y en el caso en el que yo encuentre que la doble derivada sea menor que 0, automáticamente sé que pasa esto, cóncava hacia abajo. Entonces, pues veamos, que es el concepto de punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Veamos, un punto C, f de C, es un punto de inflexión de f si existe un intervalo a, b con C en él, tal que cumple dos condiciones. F es continua en el intervalo abierto y 2, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en a, C y es cóncava hacia arriba en C, B. ¿Ok? ¿Quién me está diciendo esto? Yo tengo aquí mi plano. Me dice, un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Pues donde se dobla, ¿no? Punto de inflexión. Me está diciendo que aquí tengo un intervalo A, B abierto e importante el hecho de que sea continua. Entonces vamos a ver por qué. Entonces tengo un punto C aquí y me dice que es un punto de inflexión el punto en el plano, C, F de C. ¿Sí qué pasa? Si en el intervalo A, C en este de acá es cóncava hacia arriba y a partir de C, B es cóncava hacia abajo o viceversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hace esto. Entonces, si dividimos el intervalo o viceversa, ¿no? Lo que ocurre. El caso es que primero va a ser de una forma y después de la otra, en el caso contrario. Entonces aquí es cóncava hacia arriba y a partir de ese punto ya se vuelve cóncava hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que ahí se dobló. Ese es un punto de inflexión. Este es un punto de inflexión. Ok, entonces en el otro caso, ¿qué pasaría? Que viene así, ¿no? Cóncava hacia arriba, pasa por este punto y después de este punto ya se vuelve cóncava hacia abajo. Por eso se le llama punto de inflexión, porque aquí pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo, o viceversa, como lo vimos en otro caso. Empieza siendo cóncava hacia abajo, pasa por este punto y empieza a ser cóncava hacia arriba. Por eso dice aquí, o viceversa, pero pasa algunas de las dos. Tiene que hacer ese cambio. A eso me refiero con punto de inflexión. Ahí se va a doblar. Va a pasar de estar así, de abrir hacia arriba a abrir hacia abajo. Por eso es que hablamos en estos intervalos. ¿Y por qué importa mucho el hecho de que esto sea continuo? Eso me garantiza que no se va a despegar. Por ejemplo, si tengo esta de acá, que viene así. Entonces aquí está el 1. Aquí está el 1. Y yo tengo algo así, digamos. Y de aquí a 1. Y de acá, aquí ya llega hasta 1, pero de acá ya no. Y de acá parte así. Si se fijan, del intervalo este de acá, que digamos que corta en -1. De -1 a 1 es cóncava hacia abajo. Y de acá del 0, al 1 es cóncava hacia arriba. Pero pues no es continua. Entonces, ahí no tengo un punto de inflexión, ahí no se está doblando nada. Simplemente no es continua, o sea, está rota. No hay punto de inflexión. No hay un punto donde se doble ya. Por eso es importante el hecho de que sea continua, porque eso va a decir, ok, vengo así, paso por el punto, o sea, me voy acá. Ahí ya tengo un punto de inflexión. En ese punto es donde se dobla. O que venga yo acá y ya paso por el punto y haga esto, el punto de inflexión. Entonces, es importante
hablar de continuidad cuando nos referimos al punto de inflexión. Ahora, ¿cómo es el criterio de concavidad de inflexión? Me dice, permítame tantito. Me dice, supongamos que f de x es continua en el intervalo AB. Un punto c, f de c con c en el intervalo abierto es un punto de inflexión de la gráfica de f si ocurre una de las siguientes afirmaciones, ¿no? Al menos una. Si la doble derivada de x es mayor que 0 para todo x en a, c y f' de x es menor que 0 para todo x en c, b, o que f' es menor que 0 para todo x en a, c y f' es menor que 0 para todo x en c, p. Es simplemente lo que estamos diciendo. Es decir, viene así. De aquí, se va para aquí en el punto c, f de c. Entonces aquí tengo mi intervalo. Aquí está el punto C, punto A y el punto. Entonces, ¿qué quedamos? Si f' es mayor que 0, es cóncava hacia abajo. Y f' de x es menor que 0, es cóncava hacia arriba. Ajá. Entonces, me dice que primero, esto me está diciendo, si es cóncava hacia abajo y ya después del punto es cóncava hacia arriba. Es lo que me está diciendo aquí, por los criterios que hemos señalado. O el caso contrario, viene siendo cóncava hacia abajo y después se vuelve cóncava hacia arriba. Entonces, estoy diciendo exactamente lo mismo. La doble derivada es mayor que 0 y después del punto c, f de c, la doble derivada de x es menor que 0. Es simplemente traducir eso. Ok. Veamos un ejemplo nada más. Encontrar los puntos de, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de f de x igual a x sobre x cuadrada menos 4 y además vamos a ver cómo sería su gráfico. Ok, entonces primero que necesitamos f' de x es a quien es igual. Entonces es como si tuviese u sobre b y quién es la derivada. Pues ya haciendo las cuentas tenemos que esto es x cuadrado menos 4 menos x por 2x sobre x cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta es u y lo dejo es b por la derivada de u. Pero la derivada de u, que sería la derivada de x, que es 1. Menos x por la derivada de b, que la derivada de b es 2x nada más. Sobre el cuadrado de la derivada de b. Pero pues ya haciendo estas cuentas, esto es x cuadrada más 4 sobre x cuadrada menos 4 al cuadrado. Y derivando esto nuevamente, porque me interesa saber quién es f', porque nos está pidiendo encontrar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Ok. Entonces este es igual a 2x por x cuadrada más 12 sobre x cuadrada menos 4 al cubo. Vamos a ver cómo se comporta. Primero vamos a encontrar los puntos de inflexión. Y ya de ahí particionamos el intervalo y vamos a ver cómo se comporta f'. Si es mayor que 0, menor que 0, para ver si es cóncava y convexa, ¿no? Si cambia de cóncava a convexa, entonces ese es punto de inflexión. Es relativo con lo que hacemos con los máximos y mínimos. Ok. Ajá. Pero aquí, pues, se me indefine, ¿no? Se me indefinen dos puntos. En 2 y menos 2. Entonces, esos, pues serían puntos críticos. Pero, f' en 2 y f' de menos 2 no existen. Y f' de x es igual a 0, si solo si, este producto de acá es igual a 0. Entonces 2x por x cuadrado más 12 es igual a 0. Ajá. Entonces, 2x es igual a 0, lo que me estaría diciendo que si x es igual a 0, o esto de aquí es igual a 0, pero esto nunca es 0.
si se dan cuenta. X cuadrada más 12 nunca va a ser 0, porque aunque este nunca es negativo, y aunque sea 0, siempre va a ser 12. Pero ya X cuadrada más 12 nunca va a ser 0. Entonces la única opción que me queda es que X valga 0. Así que los únicos puntos críticos de F son 0,2 y menos 2. Entonces, este me va a determinar dónde voy a particionar mi intervalo. Vamos a ver. Aquí quedaría el menos 2, aquí el 0 y aquí el 2. Entonces vamos a ver cómo se comporta la f' cuando x está aquí, en menos infinito, menos 2. También cuando está en menos 2,0, cuando está en 0,2, cuando está en 2, más infinito. Es relativo a lo que hacíamos con máximos y mínimos. Pero aquí nos vamos a fijar en f'. Ok, entonces, si x está en menos infinito, menos 2, solo voy a hacer dos casos para que ustedes ya vieron más o menos cómo se hace. Si nos ahorramos cuentas, porque solo me interesa saber dónde hay puntos de inflexión. Cómo va a cambiar de signo la doble deriva. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x es menor que menos 2. Entonces, me interesa saber, este siempre es mayor que 0. Entonces, debo de saber cómo es este producto o este cociente. Entonces, me interesa fijarme de qué signo va a ser este, el de abajo, x cuadrado menos 4, cuando x lo tomo menor que menos 2. Si x es menor que menos 2, entonces, bueno, y x menor que 0, porque me interesa saber también quién es. Cómo es el producto, ¿no? Los 2x. Entonces, si multiplico por menos, esto me queda menos x es mayor que 2. Ok. Y x es menor que 0. Entonces, como yo ya sé que menos x es mayor que 2 y el 2 es positivo, puedo elevar al cuadrado de ambos lados. Entonces, x cuadrada es mayor que 4. Y x es menor que 0. Entonces, como es x cuadrada menos 4, x cuadrada menos 4 es mayor que 0 y 2x es menor que 0. Entonces, ¿cómo es f' cuando x está en ese intervalo? Entonces, 2x, x cuadrada más 12 sobre x cuadrada menos 4 al cubo. Entonces, si esto es mayor que 0, recuerden, cuando elevo algo al cubo, siempre va a mantener su mismo signo, sea positivo o sea negativo. Porque estoy multiplicando 3 veces lo mismo. Entonces se queda con su mismo signo. Entonces, x cuadrado menos 4 al cubo es mayor que 0 y 2x es menor que 0. Entonces tengo aquí menos. Este siempre es positivo. Menos por más, menos. Y este de acá es positivo. Entonces, pues ¿con qué signo se va a quedar? Con negativo, ¿verdad? Menos por más, menos. Sobre algo que es positivo, se queda con menos. Esto es menor que 0. Entonces aquí, f' de x es menor que 0. Ahora, ¿qué pasa si a x lo voy a tomar aquí en menos 2,0? Si lo tomo en menos 2,0, ¿qué quiere decir? Esto es f' de x es igual a 2x por x cuadrada más 12 sobre x cuadrada menos 4 al cubo. Este como es menos, este es menos y este es más. Entonces, recuerden, cuando tengo menos, un cociente que tiene negativo, negativo es
positivo. Ok. Entonces aquí f' de x es mayor que 0. Y si ustedes siguen haciendo las cuentas acá, entonces tengo que este es mayor que 0 en este intervalo, en 0,2 f' de x les va a salir negativo, y posteriormente en el intervalo 2 más infinito, f de x va a salir positivo. Entonces, ¿qué concluyo? Una vez que ya hice para cada intervalo, ya vi que de qué signo me va a resultar mi f'. Entonces, f es cóncava hacia arriba en el intervalo menos 2,0 y en el intervalo 2, más infinito. ¿Por qué? Porque pasa de tener, de ser la doble derivada mayor que 0 a ser menor que 0. Aquí tengo. Este es un punto de inflexión porque a partir de... bueno, no. Este solo me está pidiendo que es cóncava aquí. Lo estoy diciendo. Es decir, es cóncava hacia arriba. Viene así, en este intervalo. Y en este también. Porque solo aquí la f' de x es mayor que 0 y acá también. Y f es cóncava hacia abajo en menos infinito, 2, menos 2, y en 0,2. ¿Y qué más tengo? Recuerden, eso es importante. F tiene punto de inflexión aquí en menos 2 y 2, porque yo ya sé que antes de la derivada es negativa y después es positiva. Esa es una condición, ¿verdad? Para que ahí tenga punto de inflexión. El problema que es que en menos 2 y en 2 no es continua. No es continua porque no existe. Ahí voy a tener dos asíntotas verticales. Entonces, ahí no puede haber puntos de inflexión, porque si ocurre esto, si pasa de segunda derivada negativa a positiva después del punto, pero no es continua. Entonces, f no tiene, bueno, menos 2 y 2 no son puntos de inflexión. Menos 2 y 2 no son puntos de inflexión. Aquí. Pero ¿qué pasa con el 0? En el 0 no hay ningún problema. Ahí es continuo. En el 0 pasa de ser positiva a ser negativa. Entonces, tiene ahí un punto de inflexión. ¿Por qué ocurre esto? Que pasa de ser positiva, la doble derivada, a ser negativa. F tiene un punto de inflexión, es el 0, f de 0. Que es igual a f, es igual a 0, ¿quién es f de 0? Pues 0. Aquí no hay problema, esto es menos 4, pero arriba queda 0, que es el origen. Entonces, recuerden, voy a encontrar esos puntos críticos. Ahí es donde pasa algo. Entonces, vamos a evaluarlos, perdón, vamos a ver qué pasa en los intervalos si particionamos la recta entre esos puntos críticos. Pues ya checamos qué signo tiene f' en cada uno de esos intervalos. Pues ya vimos que si es negativa es cóncava hacia abajo. Entonces ya vimos en qué intervalos es cóncava hacia abajo y en qué intervalos es cóncava hacia arriba. Y los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión, pues menos 2 y 2 no pueden ser porque ahí no es continua, pero el 0 sí. Ok. ¿Y cómo más o menos sería su gráfica? Vamos a ver. Vamos a ahorrar por aquí. Ya sé que aquí está el 0. Aquí está el
menos 2. Aquí está el 2. Aquí está diciendo que iba a tener asíntotas verticales. Entonces van a ser, vamos a ponerlos así. ¿Cómo puedo saber yo cómo es aquí? Pues si saco, yo ya sé que en cuáles intervalos va a ser, si cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero para complementar esto, yo puedo ver cómo es el límite cuando x tiende a menos infinito, cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos 4. Ajá. Esto que es igual, cuando x tiende a menos infinito, esto se hace 0. Y el límite, cuando x tiende a más infinito, nuevamente se hace 0. Y el límite, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, porque eso me interesa, ¿no? Cuando se va acercando por la izquierda a menos 2, de x sobre x cuadrada menos 4 es igual a el límite cuando x tiende a menos 2 con los x menores que menos 2 de x sobre x cuadrada, perdón, el límite cuando x tiende a menos 2 con los x menores que menos 2 de x sobre x cuadrada menos 4 es igual a menos infinito. Ok, entonces, ¿qué me quiere decir? Dice que si yo me acerco a menos infinito, eso se va a ir pegando al eje X. Ujú. Y si me acerco al menos 2, se va a ir a menos infinito, es decir, se va a ir para abajo. Y me está diciendo que en menos infinito menos 2 es cóncava hacia abajo. Entonces eso quiere decir que mi gráfica es así. Ahí lo quiero pintar. Cuando x tiene menos infinito, esto se va a ir pegado a 0. Pero si me voy acercando a menos 2 por la izquierda, esto se va a ir para abajo. Y pues esto me está confirmando, dice, de menos infinito a menos 2 es cóncava hacia abajo. Ajá. Abre hacia abajo. Y si me acerco a a más 2, perdón, a menos 2 por la derecha, el límite, cuando x tiende a menos 2 por la derecha, de x sobre x cuadrado menos 4 es igual al límite cuando x tiende a menos 2 con los x que son mayores que menos 2. Ajá. Pues esto se me hace más infinito. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que va a venir desde arriba. Va a venir desde arriba. Si yo me acerco a menos 2 por la derecha. Entonces, eso quiere decir que se va a ir pegando arriba. Recuerden, las asíntotas son porque nunca se va a tocar esto de acá. Entonces me dice que es de menos 2 a 0 es cóncava hacia arriba. Es decir, viene así. Pero también tengo la información de que el 0,0, el origen, es un punto de inflexión. Entonces eso quiere decir que viene así, pasa por el 0 y se va pegando otra vez a la asíntota. Y si ustedes sacan otra vez el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, les va a salir que viene así, pero yo tengo la información de que después del 2 va a ser cóncava hacia arriba, entonces va a abrir así. Bueno, aquí nunca va a tocar esto. Ajá, y así más o menos va a ser su gráfica. Entonces de aquí nos va a dar toda la información de cómo es. Entonces si lo quieren visualizar, yo voy a poder ver de esta forma. X sobre x cuadrada menos 4. En 2 y en menos 2 no nos alcanza. En 0 es un punto de inflexión. Vean, viene así, pasa por el 0,0 y se va así, abre hacia abajo. Aquí abre hacia arriba y aquí abre hacia abajo.
En ese intervalo de menos infinito menos 2 es cóncava hacia abajo. Después de 2 a infinito es cóncava hacia arriba. Y así, con la simple información algebraica, ya me doy una idea de cómo es mi gráfica.